Nuevos alumnos, muy buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, profesor, buenas. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, estimados alumnos, a ver, entonces iniciamos con la clase del día de hoy. Continuando, nos tocaría ver el tema que corresponde a esta sexta semana. En la sexta semana estamos adelantando por el tema que ya luego les toca hacer la exposición también. Entonces, chicos, a ver, entonces, ok, entonces continuamos en este caso con el modelado de diseño, ¿no? Ya la clase, la semana pasada se había visto un poco sobre lo que es el modelado de diseño. Continuamos entonces en esta sesión con los elementos del modelado de diseño. Como ya saben, en este caso tenemos la introducción, el desarrollo, las conclusiones y las referencias en la presentación. En la utilidad tenemos un video introductorio. Hola, me llamo Antonio Garrido y en este vídeo vamos a ver cómo realizar el diseño de objetos a partir de un diagrama de clases en UML. Concretamente, este vídeo tiene tres objetivos. En primer lugar, interpretar un diagrama de clases en UML, derivar y realizar el diseño de objetos a partir de ese diagrama y diferenciar el diseño de objetos entre clases, relaciones, atributos, etc. Para ello vamos a partir de un problema muy sencillo, en el que deseamos construir una aplicación que integre o que gestione otras aplicaciones de mensajería con sus contactos. Básicamente la idea es la de disponer de un conjunto de aplicaciones, como por ejemplo WhatsApp, Telegram, Skype, etc., para gestionar la interacción con los contactos. Los elementos fundamentales son estos de aquí, la propia aplicación de mensajería con sus atributos y los dos tipos de usuarios que tenemos, el básico y el validado. En ambos casos nos interesa conocer el email y para el caso del usuario validado, información extra, como por ejemplo el nombre y el número de teléfono. Aquí podemos ver la descripción completa del problema, donde he destacado los elementos fundamentales, la aplicación de mensajería, los dos tipos de usuarios, la red de contactos, cómo están conectados en distintas aplicaciones, si nos interesa conocer o no
que un contacto sea favorito, etc. Y con toda esa información llegamos a este diagrama de clases, donde tenemos las propias clases, donde tenemos las relaciones, tenemos las cardinalidades, tenemos los atributos normales y los atributos de enlace, etc. Es importante darse cuenta que en este diagrama no he añadido la información sobre el tipo de los atributos, porque realmente para el ejercicio que nos interesa en este vídeo no es realmente importante. Así que vamos a empezar con el diseño de objetos. En este vídeo vamos a trabajar con el lenguaje de programación C#, pero con cualquier otro lenguaje de programación la forma de proceder sería idéntica. Así que vamos a empezar con la primera clase, la de usuario básico. Realmente lo que tenemos es, como hay un campo email, pues en este caso C# por defecto nos va a generar una propiedad pública con el modo de acceso get para lectura y set para escritura. Y exactamente igual para la clase usuario validado. No obstante, en este ejercicio, para hacerlo todavía mucho más claro y para hacer los pasos mucho más manuales, voy a ir añadiendo uno a uno todos los atributos que necesitemos. Es decir, no voy a trabajar con propiedades, sino con atributos que por defecto, si no nos dicen lo contrario, serán privados. Así que hago exactamente lo mismo. Definir nuestra clase usuario básico con el atributo privado email, la clase usuario validado, que especializa de la clase usuario básico y que por lo tanto tiene estos campos. Es importante darse cuenta de que, ya que email está definido en la clase antecesora, en la clase usuario validado, no hace falta volver a repetir ese atributo. Continuamos de forma equivalente con el resto de las clases, en este caso aplicación mensajería y contacto. Vámonos ahora a la siguiente clase, que es la clase cuenta, que es una clase asociación. Al fin y al cabo, una clase asociación es una clase más, y por lo tanto la forma de trabajar es exactamente la misma. Lo que tenemos que hacer es diseñar sus atributos y además, por tratarse de una clase asociación, necesitamos una referencia a cada uno de los extremos de la relación. En nuestro caso, aplicación mensajería y usuario validado. Un error muy común y que no debemos de cometer es decir que cuenta tiene una referencia a una colección de aplicaciones de mensajería o a una colección de usuarios validados. Esto es incorrecto. La clase cuenta es una clase asociación que es el resultado de relacionar un único usuario validado con una única aplicación mensajería. Por lo tanto, no hay colecciones cuando hablamos de esos dos elementos. Vamos a ver cómo se diseña ahora una relación de tipo uno a muchos, concretamente entre usuario validado y contacto. Pues como tenemos la clase usuario validado que tiene o que está relacionado vía la red de contactos con muchos contactos, necesitamos una colección. Análogamente, como contacto está relacionado con un único usuario validado, lo que necesitamos es trabajar con la referencia del usuario validado. Y hay que fijarse que es un usuario validado, no es el nombre ni el número de teléfono, sino el usuario entero. Además, disponemos de un atributo de enlace, es favorito, dentro de red de contactos. Como se trata de una relación uno a muchos, el atributo es favorito va en la parte correspondiente a muchos, es decir, en contacto. Y por lo tanto, de esta forma sabremos si ese contacto es favorito o no. Un error muy común que no debemos de cometer es volver a replicar el atributo es favorito en la clase usuario validado. Eso estaría mal porque por tanto tendríamos duplicidad de atributos. Otro de los errores también muy comunes es el de poner el atributo es favorito solo en la clase usuario validado. De nuevo, eso es un error porque está relacionado con muchos contactos y entonces no sabríamos cuál de ellos tiene que ser el contacto favorito. Así que en una relación uno a muchos, el atributo de enlace va en la parte de muchos. Vamos a ver ahora lo mismo en una relación muchos a muchos, en este caso conectado a. Pues bien, tenemos la aplicación de mensajería que debe de tener una colección de contactos y la clase contacto que debe de tener una colección de aplicación de mensajería. Sin embargo, hay que darse cuenta que el atributo de enlace cuenta de usuario es un atributo dentro de una relación muchos a muchos.
Por lo tanto, no podemos hacer lo que hemos hecho en la transparencia justo anterior de ponerlo en uno de los extremos, sino que lo que necesitamos es promocionar esa relación conectado a una clase, concretamente a una clase asociación. Así que lo que hemos indicado aquí en la transparencia de tener esa colección de contactos sería incorrecta, porque realmente lo que necesitamos es trabajar con una nueva clase asociación, en este caso conectado a, que tiene de nuevo la referencia a la aplicación de mensajería y al contacto, y que tiene el atributo cuenta usuario. Importante también darse cuenta de que esta clase se llama conectado a, el nombre de la relación, no el nombre del atributo. Y entonces, una vez creada esa clase asociación, lo que tenemos que modificar en aplicación mensajería y en la clase contacto es que esa colección es a conectado, es decir, a la clase asociación que acabamos de crear. Vamos a continuar, en este caso, con una clase o una relación modelada directamente como clase asociación. En este caso, la clase asociación cuenta. Pues usuario validado tendría una colección de cuenta, aplicación mensajería tendría también una colección de cuenta y ya lo tendríamos resuelto. Por lo tanto, como conclusiones, indicar que el diseñar los objetos a partir de un diagrama de clases es muy sencillo, porque lo único que tenemos que hacer es aplicar de forma metódica las pautas de diseño que acabamos de ver. La idea es que las clases siempre se modelan, siempre se diseñan exactamente igual, independientemente de que sean o no una clase asociación, ya que al fin y al cabo una clase asociación no deja de ser una clase, y además las relaciones se tienen que referenciar mediante una única instancia, en el caso de la cardinalidad máxima más de 1, o como, perdón, en el caso de la cardinalidad máxima 1, o como una colección en aquellos casos donde la cardinalidad máxima sea mayor que 1. Y además nos da igual que la propia relación sea una asociación, una agregación o una composición. Y por último, hemos de tener en cuenta que los atributos de enlace se tienen que modelar dentro de, en una relación uno a muchos, en la clase correspondiente a la parte de muchos, y en aquellos casos donde estemos hablando de una relación muchos a muchos, lo que hay que hacer es promocionar esa relación a una clase asociación, y esa clase asociación será la que contendrá todos los atributos de enlace. Muy bien, estimados alumnos, entonces continuamos. Una vez visto el video, que nos ayuda a poder ver en este caso ya cómo es que ya pasamos de un diagrama de clase a la implementación por código, ¿no? Que también se explicó ya la sesión anterior, ¿listo? Pero eso es, ¿no? Cuando trabajamos ya a nivel de diseño, por eso es ¿no? Cómo realizar el diseño de objetos a partir de un diagrama de clase, ¿no? Porque ahora ustedes ya tienen su diagrama de clase y entonces a partir de ese diagrama de clase haces tu programación como tal. Entonces ahí te va a ayudar el video para que puedas entender un poco más. Si bien es cierto, está en el lenguaje de programación C#, pero igual eso, la parte teórica y cómo se aplica, lo aplicas también a cualquier otro lenguaje de programación. Bien, el resultado de esta sesión es al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de diseñar la arquitectura de software de un caso, ¿no? Identificación de capas según un patrón de arquitectura y la elaboración de diagramas de clase a nivel de diseño, ¿no? Con la capacidad, con capacidad, ¿listo? De análisis y responsabilidad. Eh, Continuamos en este caso con otro momento que viene a ser el skill. Bueno, el diagrama de secuencia como tal. ¿Listo? Seguimos en este caso con el nivel de diseño. Dentro del nivel de diseño tenemos un diagrama que es el diagrama de secuencia. Así como se ha trabajado
a nivel de análisis, un diagrama de secuencia, aquí trabajamos también un nivel de secuencia, pero ya este es un nivel de secuencia detallado, ¿no? Lo más detallado de acuerdo a lo que va a trabajar que se va a trabajar en el software. Entonces, el diagrama de secuencia representa ya la interacción entre objetos en un sistema, ¿ya? Mostrando el orden que se envían los mensajes y cómo se comunican en el tiempo. Este diagrama clave en RUB ya permite refinar la arquitectura de sistemas, identificar independientemente entre clases y definir la lógica de los casos de uso en términos de intercambio de mensajes, ¿no? Eso es lo que tenemos nosotros en el diagrama de secuencia, porque al final lo que nosotros creamos en este caso en los roles vienen a ser objetos, ¿no? Objetos que están referenciando a una determinada clase. Y se empieza a ver toda la interacción de cómo es que se comunican estos objetos, claro, en una línea de tiempo determinada, ¿no? Bueno, características del nivel de secuencia, ¿no? O el diagrama de secuencia a nivel de diseño, tenemos las siguientes características. Bueno, muestra la comunicación entre los objetos y componentes del sistema. Dos, define el flujo de ejecución de casos en términos de mensajes. Tres, es útil para la implementación en la fase de construcción, ¿sí? De aquí ya de frente a la construcción. Y cuatro, tenemos que ayuda a determinar errores en la lógica antes de la codificación. Muy bien, continuamos. Entre los elementos del diagrama de secuencia tenemos justamente a los actores, ¿listo? Los actores que representan a los usuarios o sistemas externos, ¿no? Interactúan ya con el sistema en sí. Luego tenemos a los objetos que representan las clases que ejecutan las acciones dentro del sistema, ¿no? Como les indicaba, en los roles que nosotros ponemos en el diagrama de secuencia, ¿no? Vas a tener ahí que todo esto de aquí vienen a ser representaciones, son objetos, ¿no? Controlador y todo lo demás. Entonces, todos esos son objetos que estarían representando ya la parte estática como tal del sistema, ¿no? Que son los elementos que tenemos definidos en el diagrama de clase. Muy bien, la línea de vida representa el tiempo de vida del objeto, ¿no? En la secuencia. Luego tenemos los mensajes, interacciones entre los objetos, síncronas o asíncronas, y la barra de actividad que indica el periodo con el que el objeto está activo, ¿no? Procesando la información. Muy bien. Como ya hemos visto en la sesión anterior, la realización del caso de uso, ¿no? Porque finalmente esa realización del caso de uso, ¿sí? La realización del caso de uso no se da tan solo con el diagrama de secuencia, ¿no? O diagrama de clase, sino tenemos que hacer un diagrama de secuencia también, ¿no? Un diagrama de secuencia. Entonces, como ya se había visto en la sesión anterior, para ya completar toda la realización de cada caso de uso, ¿no? Tenemos, como sabemos, en la capa de análisis el Mundary, y esto es lo que nosotros representamos de la capa de análisis, ¿no? Por ejemplo, en las cuales tenemos páginas web, páginas HTML, formularios. Así es como nos representa un controlador en el diseño, y aquí tenemos que sí cambia, ¿no? Cambia, pero cambia tan solo el método, ¿no? Porque este es un controlador como tal, y en el caso
de lo que se está trabajando es para Java Web, sería un server. El modelo, la capa de modelo, esto es en el análisis y aquí es en el diseño, ¿no? Pero se expande a todo lo que estamos observando aquí, en la cual aquí se está haciendo para el caso de uso mantener cajero. Como se da cuenta, esto es para todo un caso de uso, ¿no? Para todo un caso de uso. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es el trabajador que interactúa con el menú principal. Esto tiene un JCP y aquí puede comunicarse al controlador. También interactúa con el formulario. Eh, Aquí tenemos una relación de composición. El objeto JCP, una vez que ya arma todo, ya se puede comunicar con el controlador. El controlador que es un servlet, ¿no? Y de la misma manera tenemos aquí el otro formulario que tiene su JCP, tiene en este caso el JCP client, que después a enviar también aquí al servidor, ¿no? El servidor en el que tenemos en este caso al servidor, quien espera esa petición al lado del servidor viene a ser el server, ¿no? Aquí tenemos en este caso el server. Igual, continuando ya, como sabemos, esto va a interactuar aquí con un servicio donde se definen todos los métodos que se van a implementar luego, porque esto es la representación estática, ¿no? A través de un diagrama de clase. Luego interactúa con la interface, ¿listo? Donde definimos igual los métodos. Esos métodos van a ser implementados recién aquí en la clase MySQL Cajero DAO. Ahí están respectivamente los métodos que están siendo luego implementados. Pero esta clase, para que se pueda ejecutar, necesita saber cuál es la conexión de la base de datos y necesita saber en este caso, bueno, necesita también un arreglo. Adicional a todo esto tenemos el objeto BIM, que viene a ser el modelo como tal. Ahí está, el BIM, que no es otra cosa que la entidad, ¿no? Donde definimos todos los atributos que tiene en este caso dicha clase. Em, Luego tenemos el tema de la factoría, ¿sí? Aquí está la factoría, tenemos el MySQL DAO Factory. Recuerda que con el tema de la factoría que se maneja en este caso, en este tipo de patrón, nos va a permitir conectarnos a diferentes motores de base de datos. Entonces aquí tenemos nuevamente el diagrama de clase y siguiente paso es llevar este diagrama de clase, todo este diagrama de clase, pues al diagrama final que viene a ser el diagrama de secuencia. De todo el diagrama de clase, cada uno de estos elementos, claro, aquí tan solo va a representar uno, ¿no? Por lo general es el formulario. Muy bien. En este diagrama de secuencia, chicos, tenemos lo siguiente. Cada uno de los elementos que tenemos en el diagrama de clase, como ya han podido observar, aquí está el administrador, tenemos el JCP client, el formulario, el servlet y continuamos. Recuerda que siempre tenemos en este caso el actor, después tenemos las vistas, después el controlador y después la entidad. Pero esta entidad es la que luego vamos a ver que se va, o sea, aquí no termina, ¿no? Todavía eso se va a seguir playando. Tenemos ahí, mira, ve, el servicio, el DAO Factory, MySQL DAO Factory, cajero, ¿no? Y ahí que tenemos el DAO. Entonces, igual aquí vamos avanzando, ¿no? No solo queda en el conectar, sino, o el MySQL DAO Factory, sino conectamos a la base de datos el array y el bin, que esto viene a ser la entidad. ¿Listo? Ese es el diagrama de secuencia. A ver, vamos a explicar un poco para que puedan entender de manera más detallada. Tienes que acordarte todo tu diagrama de clase para poder elaborar este diagrama. Entonces, aquí tenemos que justamente el administrador, ¿no? Va a seleccionar del menú principal, ¿no? Cajeros.
y luego esto va a enviar a un servidor, ¿sí? Ahí tenemos el service, le enviamos a un servidor, ya, que es cajero service. Claro, porque aquí estamos en la vista y la vista lo enviamos al servidor. En el servidor, ¿a quién tenemos primero? Tenemos al servlet, que viene a ser el controlador, ¿no? En este caso, no se olviden que aquí estamos trabajando con Java Web. Java Web. Entonces, en el controlador, el cajero luego se va del servlet, sí, cajero se va a enviar a cajero servicio. Ya, mira, cajero servicio y listar. Entonces, de aquí nos vamos, continuamos en la siguiente. Vamos aquí, seguimos acá. A ver, en el diagrama de secuencia. Entonces, de aquí de cajero service, chicos, se va a ir y se va a comunicar con el DAO. Pero mira, estamos llamando a los métodos, ¿no? En el anterior también ya llamamos directamente a los métodos. Get DAO factory, si recibe parámetro, ahí está el parámetro. Si retorna valor, le pones el valor. ¿Qué es lo que va a ejecutar luego de esto? De aquí el DAO factory hacia el MySQL DAO factory va a hacer que se ejecute el método MyDAO, en este caso, factory, donde aquí en el MySQL DAO Factory. Muy bien, una vez que ya se ejecutó, ya tenemos que se activó. Desde el servlet también hace la petición del cajero, va a devolver, ¿no? Hace que se ejecute el método getCajero, te devuelve un objeto de tipo cajero DAO. Esa solicitud le va a llegar aquí a MySQL DAO Factory, que tiene que devolver este objeto de tipo cajero, perdón, punto DAO. Y luego vamos a tener que aquí del MySQL DAO Factory se va a comunicar con el MySQL cajero DAO. Entonces hace que se ejecute el método constructor y aquí hacemos la implementación que ya la vemos en en el siguiente slide. Eh, en el siguiente slide, chicos, aquí está. La implementación viene a ser esta aquí. Del cajero DAO se comunica con el MySQL DAO Factory. Está pidiéndole, se va a ejecutar este método, te devuelve todo un arreglo, toda una colección con este tipo de datos de cajero. Y de aquí a MySQL DAO hacemos que ejecute el método conectar BD para poder establecer la conexión con la base de datos y luego invocamos al método getConnection que nos devuelve la conexión establecida en la base de datos y hacemos que se ejecute la consulta. ¿Cuál es la consulta a ejecutar? Ah, ok. Vamos a ejecutar esa consulta. Aquí está el comentario, ¿qué es lo que va a ejecutar? Un select asterisco from cajero, where que cumple con la condición que el estado sea activado. ¿Se dan cuenta? Estamos indicando inclusive hasta la sentencia SQL que se tiene que ejecutar. ¿Sí? Está bien detallado. Entonces, del MySQL DAO Factory luego va a llamar, en este caso, el arreglo, porque los datos hay que meterlos dentro de en este caso, arreglo para poderlo devolver luego a la vista. Entonces, instanciamos a esta clase ArrayList, invocamos un método constructor, se crea la lista. Como ya tengo la lista creada, ahora voy a cargar los datos obtenidos desde la base de datos, ¿no? Vamos a cargarlos al, al ArrayList que acabamos de crear. Entonces aquí se está poniendo rs.next, listo desde cero. Aquí va a haber un bucle, un loop, listo. El rs.next es el mejor dicho. RS es el result set. ¿Qué se refiere el result set? El objeto contenedor, en este caso, de los registros que se han traído de la base de datos en Javita. Este es el que contiene todos los registros. Punto .next para poder recorrer cada uno de los objetos que tenemos almacenados. ¿Ya? Entonces, te devuelve esos objetos que tienes almacenados y empiezas a recorrer dicha colección. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Lo que se tiene que hacer es sacar de este result set los datos y agregarlo a la array list, porque como result set yo no puedo enviarlo a la vista, ¿no? Tengo que enviarlo en una colección, un array list. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Creamos en este caso el método. Bueno, hacemos que se ejecute el método constructor, ¿sí? Y luego con eso ya se crea el objeto. Al ejecutar el método constructor
del bin cajero, vamos a tener que se crea el objeto, ¿sí? Y luego lo que vamos a hacer aquí, un momento. Ok, luego, ¿qué hacemos aquí con los métodos que tenemos? El set código recibe como parámetro el código de tipo string, le seteamos el código, set nombre, recibe el nombre como parámetro de tipo string para poderle setear. El set apellido paterno, le seteamos el apellido paterno, le seteamos el apellido materno, ¿sí? Set dirección, le seteamos en este caso la dirección como tal. Set teléfono, seteamos el teléfono, set correo, set fecha, set en este caso tanto fecha de registro como fecha de actualización. Una vez que hemos cargado con los métodos set correspondientes todos los datos, sí, al objeto, entonces el siguiente paso es agregar con el método add que ya existe en las colecciones, agregamos el objeto, ese objeto que se ha cargado aquí, todo este objeto lo agregamos ¿a dónde? A la lista. Es un valor booleano. Aquí a la lista, al array list que se ha creado aquí. Entonces, hasta ahí se crea esta lista, se crea la lista, finaliza el loop porque, ¿no? Este loop va a hacer tantas interacciones, este método next, lo que va a hacer es cuando tienes el arreglo de objetos, es apunta al primer registro, luego al siguiente registro, y cuando ya no hay nada, ya pues finaliza automáticamente, ¿ya? El método next avanza al siguiente registro, ya no encuentra, finaliza y sale. Ok. Siguiente paso, como ya hemos recorrido todo y hemos agregado la colección, ya sería solo cerrar. Cerrar en este caso la conexión, porque en líneas anteriores aquí hemos tenido que ya se obtuvo la conexión. Listo, aquí mira, ¿ven? Aquí ya se obtuvo la conexión. Perdón, aquí con el get conexión. Devuelve la conexión y aquí lo que hacemos es ya cerrar la conexión. Ya se acabó las operaciones que tenemos que realizar, la consulta. Sí, y cerrar la conexión y de aquí esto va a devolver, ¿no? Porque estamos aquí, mira, estamos en el MySQL DAO. Entonces, lo que va a hacer ahora es, perfecto, MySQL DAO y ahí está, ¿no? De ahí lo que vamos a hacer es, de ese MySQL DAO, igual vamos a seleccionar, ¿no? El forward, vamos a enviarlo, igual vamos a seguir redireccionando, forwardeamos, retornamos, muestra la lista en el formulario. Y aquí tenemos ya que el usuario selecciona la opción, pues, ¿no? ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Ya? Chicos, lo que acabo de explicar, no, pero ujú, lo que acabo de explicar, ¿sí? Es solo para ir hasta la base de datos, invocar a este método, hacer la consulta a todo, devolver los datos y mostrarlos. De la misma manera tendrías que hacer, ¿no? Para poder agregar, actualizar y desactivar. O sea, aquí lo único que acabo de hacer, y vuelvo a repetir, es invocar al método listar. Me he ido hasta la base de datos, me he conectado, he obtenido los datos, me devuelve los datos y los estoy mostrando aquí. Eso es todo. Entonces, Las, en este caso, opciones, los subflujos, agregar, actualizar. Recuerda que normalmente lo que tú tienes es consultar, en este caso, mm, normalmente lo que tú tienes es cuando haces tus casos de uso, el consultar cajero. Y de aquí te incluyes o extiendes a los otros casos de uso, ¿no? Que puede ser actualizar, si es que no existe, agregar, perdón, actualizar los datos si es que hay algún cambio en sus datos, agregar los datos, sí, ¿listo? A ver, aquí vamos mejor. Mira, ve, aquí tienes tu consultar cajero.
Sí, consultar cajero. Entonces, ¿qué es lo que haces en este caso de uso? Dices, ah, ya. ¿Y qué pasa si consulto el cajero y no está? Ah, perfecto. Creo un caso de uso. ¿No? Sex. Ah, pero a ver, a ver, a ver, a ver. Si es una extensión, esto va al revés. El caso de uso se extiende. Hace un extends. Ah, un extends al caso de uso, agregar. Por ejemplo, acá dice agregar, ¿no? Ya debería ser registrar. Ya, registrar. Registrar, ¿qué cosa? Cajero. ¿Listo? Muy bien. También tenemos, ese es el agregar. ¿Listo? También va a haber otro caso de uso que dice, ok, mira, mi dato, mi número de teléfono, mi correo he cambiado. Entonces aquí tenemos para poder actualizar. Ese es otro extens, ¿sí? Actualizar. ¿Qué más vamos a tener? Según esto de aquí, sí, desactivar. Ya el usuario no tiene. Desactivar. Mira cómo vas a llegar aquí a. Este es otro extens. ¿Listo? Entonces, todos esos casos son extens. Pero este de aquí, de acuerdo a la operación que vas a hacer, aquí sí es una relación de un include. O sea, es obligatorio. Pero por eso, aquí lo que se está haciendo o lo que se ha explicado es esto de aquí, para que pueda consultar o listar el cajero. ¿Listo? Pero por eso aquí te sale qué cosa, subflujos. Subflujo agregar, actualizar y desactivar. Lo que significa que tendríamos que continuar, ¿listo? Con esto aquí. Si vas a registrar, ¿cómo sería tu diagrama Michael? ¿No? Y esto de aquí, es más, puedes crear otro que sea un subflujo específicamente para que puedas hacer el registro, actualizar, desactivar. Si no, continúas aquí desde abajo, igual vas a tener para poder hacer todo. Pero ojo, se tendría que hacer para registrar, uno más, dos para actualizar y tres para desactivar. ¿Listo? Y esto es tan solo de qué caso de uso, este aquí. El caso de uso base es consultar cajero o listar cajero. ¿Listo, chicos? Entonces, como ustedes pueden observar, a este nivel ya se indica, aquí ya no hay que le estás poniendo allá envío, devuelve y todo lo demás. Aquí ya estamos diciendo, mira, exactamente qué métodos, qué parámetros, qué es lo que retorna, qué métodos son los que se tiene que ejecutar. ¿Listo? Entonces, es como que tú estás programando, pero, o sea, estás llamando toda la secuencia, ¿listo? Desde que tú le das un clic, a dónde va llamando y se va hasta la base de datos, devuelve los datos, qué datos envía, los métodos, la interacción que tienes. Pero claro, ¿esto de dónde salió? ¿Todo esto de dónde sale? No es que sale de la nada, ¿no? Aquí está, mírenme, chicos. Lo que pasa es que en el cajero service, cuando tú vienes, aquí tienes, ¿no? El método constructor, agregar, actualizar, buscar, y ahí tenemos, ¿no? En este caso, ¿a quién se está llamando? A este listar, al método listar. Y el listar, bueno, aquí debería tener, aquí está el listar. Y el listar aquí, aquí lo tenemos el listar. Todos esos métodos son los que se están llamando, ¿no? En algún momento también se tuvo que llamar aquí, se creó un objeto al conectar BD Get Connection para poder obtener la conexión establecida en la base de datos. Pero ahí están. Esos son los métodos que uno está haciendo que se ejecuten, ¿no? Mira, cuando nosotros vamos al cajero service, aquí está. Al cajero service, mira, de aquí del menú, vamos al cajero servlet. Del cajero servlet, ¿qué hace? Cajero service, mira. Crea el método, una instancia cajero service, porque es el método constructor, y luego está llamando a quién? A listar, a listar. Entonces, está creando la instancia en ese momento. O sea, lo que estamos haciendo es una descripción básicamente. Ya chicos, lo que estamos haciendo es una descripción de cómo es que va, ¿no? De aquí crea un objeto hacia esta clase. ¿Quién se tiene que ejecutar? El método constructor. Y luego, ¿a quién estoy llamando? Al método listar. Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí. Nada más. O sea, se está explicando, mira, se crea el objeto de cajero service y se invoca el método listar. ¿Estamos? Muy bien. Siguiente paso.
De aquí de este listar, lo que va a hacer es instanciar a este interface. Pero para comunicarme con este interface tengo que crear igual un objeto que instancia dicha clase y luego estaría llamando al método listar, ¿sí? Entonces aquí estoy yo continuando, ¿sí? Estamos continuando. Decimos, ok, del cajero service tengo que instanciar, pero a ver. Es que aquí, si tú te das cuenta, mira, del cajero service, es que hay dos, ¿no? Mira, uno que instancia acá al DAO Factory y hay otro que está aquí. ¿Listo? O sea, son dos instancias que se está creando. Por eso es que aquí, a ver, estoy creando una instancia primero hacia el DAO MySQL DAO Factory, ¿no? Porque tienes el DAO Factory, lo que pasa es que tú, si bien es cierto, te vas a la interface, pero la interface hace que ejecute el método que tú tienes debajo. Mira, aquí el que está heredando. O sea, si bien es cierto, va a instanciar aquí, pero ¿qué es lo que tenemos aquí? MySQL DAO Factory. O sea, esto va a heredar y va a hacer que se ejecute el MySQL DAO Factory. Entonces, eso es lo que se está haciendo aquí, miren. ¿Sí? Entonces, se está instanciando al DAO Factory. Este DAO Factory recibe como parámetro un dato de tipo entero, te devuelve un DAO Factory, pero de ahí va a hacer que se ejecute el MySQL DAO Factory. Perfecto. Entonces, ya hacemos que se ejecute el MySQL DAO Factory. ¿Sí? Entonces, si ya nosotros hacemos que se ejecute el MySQL DAO Factory, aquí estamos llamando ya método get DAO Factory, o sea, estamos llegando por aquí, ¿no? O- tenemos el objeto, aquí está el DAO Factory, el MySQL DAO Factory, y de aquí, mira, ve, de aquí se está creando una instancia, mira, a esta otra. ¿Listo? Entonces, chicos, por este camino es el que estamos llegando. ¿No? Instanciando el DAO Factory. Esto de aquí va a ser, ¿no? Como tienes la herencia, el MySQL DAO Factory, y de aquí estamos llamando al MySQL cajero DAO. Entonces, eso es lo que nosotros estaríamos en el diagrama plasmando, ¿no? Esa secuencia de cómo es que se está llamando paso a paso para poder ejecutar. ¿Sí? Get cajero DAO, ahí está, creamos la instancia al cajero DAO, get DAO cajero, en el mismo cajero DAO, perdón, aquí en el MySQL DAO Factory, y de aquí ya al MySQL DAO Factory la implementación que se hace a continuación, ¿no? Que ya vendría a ser la que les acabo de explicar, ¿no? Está aquí, ¿no? En donde se ve pues que ya el cajero simplemente interactúa con el MySQL DAO Factory, ¿sí? Y aquí, bueno, eso es lo que ya habíamos indicado. Tiene que, ya como estamos dentro del MySQL DAO Factory, ahí está, ¿no? Conecta BD, creamos una instancia y hacemos que se ejecute su método getConnection. Entonces, si nosotros vamos aquí, ya estamos en MySQL DAO Factory y de aquí necesito esto de acá. Entonces estoy instanciando a la clase ConnectaBD, se crea y hago que se ejecute el método getConnection para poder obtener la conexión establecida a la base de datos. Ya, chicos, y de ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Continuamos con ejecutas la consulta, porque ya tienes la conexión establecida a la base de datos, se ejecuta la consulta y ahí crea una instancia a la array list, ¿ves? Entonces, ya ejecutamos la consulta, entonces ya me conecté a la base de datos, me devuelve la base de datos, entonces, ahora sí, creamos una instancia a la array list, ahí está, un use, a la array list para poder luego almacenar los datos que están ahí. Entonces ya realiza la consulta y ahí tenemos el listar cajero, ¿no? Que carga los datos a la lista. Muy bien, y eso sería, y ya empieza aquí a ejecutar, ya regresa y ya es lo que está anterior. Entonces, como pueden observar, aquí solo tenemos lo que es el listar. Faltaría el agregar, que son sufijos, actualizar y desactivar. Entonces, como ven, la realización, ¿no? A nivel de diseño
la realización a nivel de diseño, es que ahí no le puse tan solo, le puse de esa manera. Pero la realización a nivel de diseño es tanto tu diagrama de clase como el diagrama de secuencia, ¿no? Entonces, cada vez que tú tienes la realización a nivel de diseño de un caso de uso, esta realización este es el caso de uso. No, la realización está del caso de uso. Entonces, tienes que implementar, ¿qué cosa? Esa realización del caso de uso. Vamos a borrar esto. Solo quería poner acá. La realización del caso de uso lo hacemos con dos diagramas. El diagrama de clase, ¿sí? Y hacemos el diagrama de secuencia. Todo esto es a nivel de diseño. Diseño, ¿sí? Primero elaboras el diagrama de clase y de acuerdo a los elementos que tienes, elaboras el diagrama de secuencia. Entonces, como se pueden dar cuenta, es por eso que en algún momento les dije, chicos, primero antes que hagas tu modelado, elabora por lo menos un CRUD, ¿sí? Porque con esto, como ustedes pueden observar, o si se dan cuenta, pues necesitamos saber, o sea, cuál es la secuencia o en el orden que tú vas a hacer la programación, ¿no? Es más, ¿qué métodos son los que vas a estar llamando? Ya tienen que estandarizar los nombres, porque si se dan cuenta, este diagrama de secuencia, ¿no? Corresponde, ¿no? a esto que tenemos aquí. Perdón, el diagrama de clase y el diagrama de secuencia son iguales, ¿no? O sea, estamos llevando a los mismos métodos a las clases que se han creado. Entonces, pero para ello, para que se te haga más fácil, la recomendación es que te hagas un CRUD y de acuerdo a eso, luego elabores los diagramas correspondientes que tenemos aquí, ¿no? Muy bien, chicos. Eso sería entonces. Y con eso ahí terminamos en realidad lo que es ya toda la especificación de los casos de uso en cuanto a lo que es el modelado, ¿no? Con el modelado de diseño. Muy bien, innovación. Ya luego tienes que elaborar tu modelo de diseño, elabora diagrama de secuencia, el diagrama de clase. Muy bien, chicos, no sé si hay algún tipo de pregunta, dudas, consultas. No hay preguntas, entonces continuamos. Y profesor, este, sí es que en el mismo, a veces unos utilizan otros como que el G, como digamos, hay varias formas de cómo crear tu base de datos y, y diferentes formas de cómo construirlo, todo el MVC, porque algunos utilizan solamente en cierto caso el NetBeans, otros utilizan una combinación entre el GIntelli y el pgadmin 4 para crear toda esa construcción que tienen, su base de datos y conectarlo de diferentes formas, digamos, de todas estas diferentes versiones son igual de recomendables o se pueden utilizar, porque al final cumplen creo que el mismo propósito, que es crear todo un sistema con todo con toda la arquitectura que uno quiere tener, ¿no? Digamos. Claro, por eso, ustedes lo primero que han tenido que hacer es decidir en qué framework los van a trabajar. Y por lo general, los frameworks tienen una arquitectura modelo vista controlador, pero no todos, ¿no? Por ejemplo, si lo hacen con Django, tiene el MTB y así puede ver otros frameworks que tengan, digamos, es algo parecido, pero cada quien, ustedes, lo que pasa es que el modelado que ustedes van a hacer, lo van a hacer de acuerdo al framework que ustedes han elegido. ¿Listo? Entonces tiene su forma de programar. Por eso yo les decía, primero haces tu CRUD de acuerdo a la estructura, cómo es que trabaja el framework, y
Una vez que ya tienes la estructura clara, entonces haces tus diagramitas, porque si no, claro, esto no se va a cumplir para todos. Lo que acabo de hacer no cumple para todos, porque empezando que este es un Java Web. Esto es un Java Web, lo que acabo de explicarles. Porque miren, cuando nosotros vamos a hacer el modelado, por ejemplo, si tú estás trabajando, no sé, si estás trabajando en el mismo Java, supongamos que estás utilizando el framework de Spring, entonces no vas a encontrar estos elementos. Estos elementos son propios y este de acá, ¿no? Este es de Java Web. Pero, de alguna manera, vas a tener el usuario, tienes el formulario y qué otros componentes se utilizan en la parte del front. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que agarrar y modelarlo. Ah, ya, esto está el elemento, perfecto, lo represento y van haciendo el modelado como tal. Entonces, claro, la forma en la que trabaja cada uno de los frameworks es diferente, por lo tanto, ustedes tienen que adaptar, ¿sí? En este caso, el modelado a lo que van a trabajar, ¿no? De acuerdo al framework. Como dices, algunos, es más, utilizan más de uno, ¿no? O sea, de repente alguien dice, profe, yo voy a hacer con React el frontend y voy a hacer el back, lo voy a hacer, no sé, con Python, con PHP, lo voy a hacer con Java. Entonces, pero voy a utilizar el framework tal. Entonces, bueno, es de acuerdo ya a la arquitectura, porque la mayoría utiliza el MVC, pero no significa que todos lo tienen que hacer así. ¿Listo? Entonces, ya es de acuerdo a ustedes la estructura. O sea, lo único que el proyecto se les pide, que tiene que ser en entorno web y utilizando un framework. ¿Qué es lo que vas a utilizar? ¿Cuál es el que eliges? Ya eso queda a elección de ustedes, el que ustedes de repente ya conocen o el que han decidido aprender, ya eso queda a libre decisión de su grupo, ¿no? Eso es. Muy bien, chicos. No sé si hay alguna otra pregunta. La base de datos, finalmente, la base de datos es un estándar para todos porque, claro, no importa el framework que tú utilices, mientras que la base de datos de veras, si es SQL Server, ¿sí? Igual si trabajas con Python o trabajas con Java o trabajas con .NET, la base de datos sigue siendo exactamente la misma, ¿no? No va a cambiar porque al final de cuentas este es un SQL. Ah, que la forma de hacerlo, profesor, pero es que ya no modelo acá, sino que de repente desde el mismo framework estoy haciendo que se cree las tablas. Igualito, ¿no? O sea, al final de cuentas cuando haces SQL le dices elabórate el diagrama, sale el mismo diagrama. Eso no va a cambiar. ¿Listo? Entonces, eso es, o sea, al final de cuentas, el tema del motor de base de datos como tal, o sea, la base de datos como tal no va a variar, al menos que trabajes con una base de datos no relacional, pero de acuerdo a lo que nosotros estamos trabajando, es un, ¿cómo se llama? Vas a utilizar una base de datos relacional. La que tú desees, o Oracle, Postgres, MySQL, SQL Server, ¿no? Es indiferente. Muy bien, chicos. No sé si hay algún otro tipo de pregunta. Lo que sí tienen es bastante trabajo por hacer, ¿no? Porque los diagramas, como han podido observar, este diagramita es bien, pero bien laborioso, ¿no? Ya, es bien extenso. Pero ese es el modelado, ¿no? Así es, chicos. Muy bien. Lo importante de todo esto es, miren, que es más, estamos en la semana, terminando la semana 4, ¿no? O sea, para poder hacer todo ese modelado que te pido, tienes, bueno, ya ponle, pues 10 semanas, ¿no? Y eso, pensando en la semana 14 ya supongamos que todavía vas a hacer luego en la última semana algún otro ajuste, ¿no? Pero tienes 10 semanas para poder hacer todos los diagramas hasta aquí. Falta solo el diagrama de despliegue de componente, que ya lo conoces y claro.
tu gran programación. La programación tiene que estar sí o sí. ¿Listo, chicos? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, continuamos o hay alguna duda, alguna consulta que desean hacer. ¿Listo? Entonces, no se olviden, no recuerdo si este grupo, pero creo que sí. No se olviden que aquí les he puesto los días de acompañamiento. Normalmente van ustedes por el tema, la mayoría, ¿no? Va por el tema del avance del proyecto para ver si está bien, si está mal, lo que ustedes están trabajando. Entonces, vale aclarar nuevamente, aquí ustedes tienen el horario de acompañamiento, que son, ya se modificó, ¿listo? Que es los días miércoles desde 3 de la tarde, en realidad desde 3 de la tarde hasta las 6:40, ¿no? Porque este es el general y este de aquí es el acompañamiento específicamente que tengo que darle a ustedes, o mejor dicho, a los cursos que dicto, ¿no? A los que son mis alumnos. Pero igual, si en ese horario no puedes, ahí tienes, ¿no? Porque igual acá van muy pocos alumnos, o casi no van. Entonces tienen todo el día, toda la tarde del miércoles, ¿no? Desde las 3 de la tarde que pueden ir al acompañamiento en el Data Lab, ¿no? Para, para poder ir en este caso, orientándolos de repente un poco más y más que nada si tienen dudas con respecto a lo que están trabajando en su proyecto, ¿no? Bueno, no solo es proyecto, ¿no? Cualquier tema con respecto a la clase. El acompañamiento es simplemente por si tienes dudas, algo no te quedó muy claro o estás haciendo alguna actividad, sí, y pues tienes algún tipo de dudas o de repente no sabes cómo aplicarlo, entonces ahí puedes ir en este caso al tema del acompañamiento. Muy bien, chicos, creo que con eso está claro. No sé si hay alguna otra pregunta, si no. Eh, la entrega del avance uno es el 29 por lo que estoy viendo, ¿no? Sí, el 29, aunque creo que no, es antes, Sí, ¿no? yo he A ver, visto que es el 29. Ahí está la espérate, fecha. déjame sacar la cuenta. Hoy día terminamos la semana 4. Sí. Semana 5, estamos mal, ¿no? 29 sería miércoles Está y mal, tiene que adelantarse, porque es en la semana 6 y lo que pasa es que, a ver, espérate, estamos terminando 4, terminamos 5. A ver, estamos terminando la 4. Empieza 5. No, está mal programado. Claro, tiene que ser una semana antes, el 20, bueno, lo correremos, debería ser el 22, porque es en la semana 6 es la entrega del avance, ¿no? bueno, estamos semana 5 ahorita, profesor. No, Me no, cu- no, ahorita estamos terminando la semana 4. El miércoles empieza la semana 5. Sí, pues es un tema que hemos empezado mal. Mm. El miércoles semana 5 y terminamos, o sea, en nuestro caso, para nosotros la semana 5 termina, o sea, con respecto a la clase, el próximo lunes 20. Y la semana 6 nos toca a nosotros clase el 24 y el 27. O sea, esa es la semana que tienen que hacer la exposición. El 24 y tenemos luego el 27. Ese es para la presentación, por lo tanto, aquí deben de ser la presentación del primer avance. Eso hay que hacer la corrección. Ya, ahorita voy a hacer la corrección. Les he puesto 29, ¿no? Pero tiene que ser ahí en esa, porque es semana 6, ¿no? Es que está Listo, sí. confundido. Por lo tanto, el avance es una semana casi antes, ¿no? Bueno, 4 días, 5 días antes. Mm, 1, 2, 3. Ya. A ver, sí, sí, eso ahí está mal la programación. Voy a cambiar ahorita, listo. Una vez que termine, voy a cambiar la programación. El mismo día, viernes 24, que tienen que iniciar con las exposiciones, listo. Ese día va a ser la entrega. Es más, ahorita de una vez mejor. A ver, cambiamos el. 29, a ver. Así puse 29, ¿no?
calculemos con tema, como hay ese tema de que hemos empezado a mitad de semana, entonces ese es todo un tema, ¿no? A ver, el 24 entonces. Este es el 24, no es el 29, ya chicos. A ver, 24. Nosotros tenemos la clase a las 9 de la mañana. El mismo 24 a las 9 de la mañana tienes para poderlo subir, ¿no? El primer avance. Sí, listo. Ya, ese sería el primer avance. Ya está ahí actualizado en este caso para que puedan subir como máximo hasta las 9 de la mañana del día 24, ¿no? Así es. Muy bien. Entonces, no sé si todavía hay alguna otra pregunta, chicos. Ya, ahora sí creo que ya no hay preguntas. Muy bien, entonces, Profe, disculpe, ¿qué tal? Buenos días. Una consulta, no sé si hola, tendrá buenos ahí días. una ¿Qué plantilla, un ejemplo sobre los diagramas de controladores y de interfaz, profe. En el proyecto, ¿les he dado a ustedes algún proyecto ya desarrollado? No, No se da. profe. ¿Ah, sí? No les he dado. No, Uy. no, no. Entonces habría que subirles algún proyectito que esté desarrollado, ¿no? Para que puedan verlo. Claro, va a poder guiarnos, profe. Ya, a ver. Bueno, más o menos. A ver. A ver, un momento entonces, voy a buscarlo de una vez porque si no después me olvido y pueden decir, profesor, no había el modelo. A ver, un momento ya, voy a buscarles ahí el proyectito. Ujú. Profesor, una pregunta, disculpe, por si acaso, usted va a decir que, o sea, las exposiciones van a ser por días o serán sorteadas así. ¿Qué tal te parece si tu grupo es voluntario? Empieza a exponer primero, Víctor. No, Ya que estás preguntando, bueno, ya que estás preguntando, tenemos ya un grupo voluntario que es el de Víctor. Ya tenemos el primer grupo listo. ¿Está bien o no? lo uso. No, vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Para que no diga, profe, ya me quiere jalar, ya. Sorteo, profe, sorteo. Claro, sí. Primero, si alguien quiere exponer de manera voluntaria, ¿no? A ver, ya vamos viendo el tema de la exposición, mejor porque eso le genera, no, profe, yo pensé que iba a exponer el 20, no, el 27 y me tocó, ya, desde ahorita mejor, ya. Listo, ¿algún grupo que quiere exponer primero? Listo. Grupo voluntario, ¿sabes? Ya vamos a ver el tema de la exposición también. De una vez ya vamos a programarlo, ya, a ver. ¿No? Claro, de una vez hay que hacer todo, ya. A ver, pero primero déjeme subir mientras van pensando si van a ser voluntarios, ¿no? Luego vemos el tema de la exposición de los grupos.
Muy bien, chicos, a ver, entonces, primero vemos el tema de, a ver, aquí en la semana 4 que es la que estamos finalizando, listo, les estoy subiendo, aquí hay un proyectito, ya lo conoces el proyecto, creo, en algunos casos. Si no, no hay problema, ahí está, ¿no? El caso Fashion. ¿Listo? Este caso, aquí tienes el desarrollo. No es que esté desarrollado todo, pero tiene toda la secuencia de diagramas que tienes que elaborar, ¿no? Ya, entonces mira, a ver si estás viendo, sí, ok. Tienes tu modelado de negocio, ahí está, para que puedas ver cómo va toda la estructura, el modelado de negocio. Dentro del modelado de negocio, debes de tener aquí el modelo de casos de uso y el modelo de análisis, ¿no? Este es modelo, su sistema. Y aquí dentro del modelo de casos de uso de negocio tienes tus paquetes actores de negocio, donde identifica los actores de negocio, los casos de uso del negocio, tienes los objetivos del negocio, listo, y elaboras tu diagrama general de casos de uso del negocio. Perfecto. Muy bien. Y el modelo de análisis de negocio, ahí tienes las entidades, trabajadores, diagrama de actividades y el diagrama de entidades, ¿no? Diagrama de entidades o de objetos de negocio. Entonces aquí están todas las entidades que has identificado, todos los trabajadores, todos los, todas las realizaciones de caso de uso. Y bueno, la realización de caso de uso como tal, aquí no. O sea, profe, pero no está, solo está elaborado uno nada más, ¿no? Ahí está el modelo. ¿Ok? Entonces, con eso ya tienes todo lo que es el modelado de negocio. Pasas al siguiente, requerimientos. En requerimientos tienes esto, requerimientos funcionales, no funcionales, diagrama general de casos de uso y los prototipos. En requerimientos funcionales, ahí tenemos, bueno, los requerimientos. Estos paquetes que estoy haciendo aquí es de acuerdo al nombre del modelo, los casos de uso que tú tienes, porque acuérdate que hay que hacerlo por separado, ¿no? Sí, por módulo. Entonces, lo que hacemos es esto de aquí, mira. Esto es el caso de uso, ¿no? Gestión de producción. Entonces aquí está, mira, gestión de producción, ¿ves? El paquete gestión de producción. Ahí tenemos. Igual, ¿no? Gestión de ventas en tienda física. Ahí está. Gestión de ventas en tienda física. ¿Te das cuenta? Entonces, lo que hago es crear por cada uno de los casos de uso a nivel de negocio, aquí un paquete de requerimientos funcionales para poder identificar específicamente cuáles son los requerimientos, ¿no? Para ese determinado módulo. Entonces ahí tienes, elaboras así tu diagrama de requerimientos, ¿no? Los requerimientos. Entonces todos los requerimientos, ahí pones los requerimientos como tal, funcionales. Los no funcionales es un general, nada más para todos, es igual. Ese es el requerimiento funcional, no funcional. Ahí tenemos los requerimientos no funcionales. Listo, con eso terminas el tema de requerimientos funcionales, no funcionales. Luego tienes el diagrama de casos de uso. Igual, el diagrama de casos de uso, lo que tú vas a hacer es por cada caso de uso que tienes aquí, elaboras un paquete. Elaboras un paquete. ¿Listo? Caso de uso del negocio. Caso de uso del negocio. ¿Para qué, profesor? Porque dentro de ello tú vas a agarrar y haces esto de aquí. Elabora su propio diagrama. Ahí está. De todos ellos, claro, he elaborado uno nada más, ¿no? Mira, ahí está, por ejemplo, el diagrama de gestión de ventas de tienda en línea. Tienda física, perdón. Entonces ahí tenemos el diagrama de casos de uso de solo de este módulo, digamos aquí, que es gestión de ventas, ¿no? Ya, y luego mira, acá tienes un diagrama general. En este diagrama general que no he agregado, es que agregues todo lo que has trabajado tú aquí, ¿no? O sea, todos los diagramas que vas elaborando acá, diagrama de casos de uso, que estás haciéndolo así por cada proceso que has identificado, porque es a nivel de negocio en este caso, los casos de uso, esos son los nombres. Entonces, todo se va a unir acá, ¿no? Ya unes todo, todos los diagramas, es el diagrama general de casos de uso. ¿Listo? Ya tienes el diagrama general de casos de uso. Luego, ¿qué más vas a tener?
El siguiente es prototipos de pantalla, ¿no? Prototipos de tu pantalla. Ujú, ahí tienes, entonces igual, por cada caso de uso de negocio, elaboras un paquete y dentro de ello le elaboras todo el diagrama ¿sí? Entonces simplemente con tus wireframe, ahí está. Pantallas bastante sencillas, que le pones colorcitos, ¿no? Tampoco no tiene que ser nada sofisticado, pero ahí está ya la estructura o el diseño de tu sistema que vas a hacer, ¿no? ¿Listo? La UI que vas a diseñar luego. Entonces ahí tienes tus prototipos por cada uno, por cada módulo. Listo, y con eso terminas el tema de requerimientos. Claro, aparte de eso, recuerda que hay un documento donde tú haces la especificación, porque eso es en Word, ¿no? Textualmente, la especificación de los casos de uso. Una vez que ya has terminado con el flujo, ¿no? Con el flujo de modelo de negocio, requerimiento, pasamos a análisis y diseño, que es justamente el que nosotros tenemos aquí, ¿sí? El de análisis y diseño. En el análisis y diseño, bueno, lo divides así, el modelado de análisis, ¿listo? El de diseño, pues el modelo de datos y arquitectura. Igual esto podrías ponerlo dentro de, ya, y la arquitectura de software. La arquitectura de software también, porque primero son estos, ¿no? Y después ya viene aquí. Entonces, sabes que primero debes de crear, en este caso, la arquitectura. Ahí agregas tu diagrama para poder crear la arquitectura y elaboras tu diagrama de arquitectura. ¿Sí? Luego el modelo de datos, donde defines tu modelo, ahí sí una carpeta por cada uno, modelo conceptual, lógico, físico, porque esto de aquí va a tener, ahí está, el modelo de datos ya que tú vas creando, es el modelo conceptual, el modelo físico, ¿listo? El modelo lógico, el modelo lógico, ¿sí? Conceptual, lógico, físico, es el modelo de datos. Perfecto. Una vez que ya tienes esto, viene el modelo de análisis, ¿no? Análisis. En el modelo de análisis, ya ves, igual, ¿no? Por cada caso de uso de negocio, creas aquí una carpetita, un paquete. Dentro de ese paquete haces los diagramas, todo, ¿no? Claro, en este caso yo estoy haciendo o estoy trabajando con la arquitectura modelo pista controlador. Por lo tanto, ahí está, mira, ve, este es modelo pista controlador. Responde a dicha arquitectura, ¿no? La arquitectura del MVC. Perfecto. Pero ahí no acaba todo, ¿no? Porque esto aquí continuamos y dentro tienes tu modelo, ahí está, identificas todo lo que son las entidades, identificas las vistas, identificas el controlado. Muy bien. Luego ya haces la realización en este caso, ¿no? La realización de casos de uso a nivel de análisis. Ya hay una realización de casos de uso a nivel de análisis. Entonces, por cada caso de uso, base básicamente, ¿no? Bueno, por cada caso de uso que tienes, elaboras ahí gestión de cliente, por ejemplo. Tu diagrama de interacciones, ¿no? Siempre tengo que estar corrigiendo. Ahí, interacción, ya. Lo corriges y el diagrama de secuencia. Listo, si quieres, elaboras tu diagrama de comunicación, pero en realidad con eso es suficiente. Ah, y así haces por cada módulo, entonces aquí tendría que tener igual, ¿no? Modelo, vista, controlador y la realización. Entonces, de esa manera trabajas a nivel de análisis. Y luego llegamos al gran modelo de diseño, pero aquí le he puesto, mira, MVC patrón dado, ¿ya? Arquitectura, modelo, vista, controlador y patrón de diseño dado. Eso es. Entonces aquí igual, una carpeta por cada caso de uso de negocio. Y aquí tenemos. Entonces, acuerdo que mi arquitectura es modelo, vista, controlador. Y entonces aquí tengo el modelo, la vista y el controlador. Hasta ahí, ¿no? Hasta aquí. Pero luego aquí hay un diagrama de secuencia. Ahí es donde luego va a variar, ¿no? Pero, ¿qué es lo que pasa? Tengo el modelo vista controlador. Ya, hasta ahí vamos bien. Pero mira ahora qué pasa con ese modelo. Ah, profe, ¿y esto qué es? Aquí viene en este caso el patrón de diseño DAO. El DAO.
Esto, el patrón de diseño DAO. O sea, es el modelo vista controlador más el DAO. Mira, dentro del modelo, ahí está, servicio, DAO, bin y útil. Y es más, ahí no termina, ¿no? Porque el servicio, bueno, tiene clase, interface. El DAO tiene, bueno, el DAO sí es único. Clase también. Y el útil también, ¿no? Entonces, esto de aquí no hay problema, pero este de aquí es más, tienes en el servicio, tienes en este caso, la clase y la interface. Pero así es como se trabaja, ¿no? Mira, ¿eh? ¿Sí? Entonces ahí tiene toda la estructura como tal. A ver, por aquí en el chat. Ah, ya, ok. Andy indica donde mencionamos los bundles y las entidades, todo eso. Los bundles, todo están aquí. A nivel de modelo de análisis. Mira, aquí está. Los boundaries, aquí, ¿no? Estos son los boundaries. Ahí están los boundaries, en las vistas. Tus entidades en el modelo y el controlador está aquí. Los controladores. ¿Sí? Entonces ahí puedes ponerle, si quieres, diagrama o lista de controladores o de modelos, ¿no? Mira, yo le he puesto lista de entidades. ¿Sí? Listo. Aquí. Pero ese es a nivel de análisis. Y a nivel de diseño, igual aquí lo tienes, mira, ve. Lo que pasa es que aquí, acuérdate, ya no es solo el modelo, sino que el modelo se está, ¿no? Va a explayarse porque ese modelo que tenemos, como en su momento, en este modelo que tienes aquí, mejor dicho, esto se va a convertir en un DAO, ¿sí? Y ese DAO es justamente lo que tienes aquí. Servicio, clase, interface, el DAO, el bin, el útil, todo eso se convierte, ¿no? El DAO respectivamente, esa entidad, o sea, lo que tenemos como entidad se convierte en todo esto aquí, porque aquí estamos aplicándole el patrón de diseño DAO. ¿Listo? A eso es. Muy bien. A ver, preguntas. ¿Qué más? A ver, ¿quién más? Profesor, ¿cuál sería el diagrama de interfaz? El diagrama de interfaz dice bien claro acá, el que les he dicho que corrijan, ¿no? Que es diagrama de interacción. El diagrama de interfaz es este. Aquí gestión, y aquí está en la realización. Diagrama acá de interfaz. Ah, diagrama de interfaz. No, es el diagrama de interacción. De interfaz no hay. El diagrama de interfaz, no. Ah, esa pregunta que ustedes tienen es porque en algunos dicen, profesor, este es mi diagrama, usted le ha puesto lista de entidades y es mi diagrama de entidades. Entonces, en realidad, esto no es un diagrama, es una lista, pero algunos lo conocen así, entonces ya yo no me hago problema, le digo, ya diagrama, ya pongo un diagrama, pero en realidad no hay diagrama, ¿no? Solo es una lista, ¿no? De entidades. Ok, la lista de entidades, donde te dice diagrama de entidades, donde te dice diagrama, chicos, a ver, donde dice diagrama de controladores, es esto de acá. O sea, es simplemente la lista donde te salen todos los controladores y el diagrama de interfaz que te dice ahí es esto aquí, donde te salen todos los bundles, ¿no? Donde están todas las vistas. A eso se refiere. Matías, profesor, ¿podría volver a poner el diagrama de interfaz para poder tomarle captura? Es este de aquí, a ver, espérate. Ujú. El diagrama de interacción. Este es el diagramita. El de interacción. Sí, interacción. In. Ahí cámbiale, ¿ah? Este es in. Siempre me olvido y le pongo otro. Ya le subí y ahí igualito se va a quedar aquí guardado esto. Listo. Entonces interacción. Y aquí también le cambio. Ahí le está cambiando todo. Ya. ¿Qué más tenemos? A ver. Matías. Andy. Ajá. Ok, muy bien, Andy. Renato. Ahí, profe.
Ah, sí, la lista, ¿ya? Así es, todo es la lista en este caso. Creo que finalmente sí les voy a poner lista, ¿no? Porque se confunden, ¿no? Es que en algunos le ponen, viene profe, pero ¿y de dónde salió esa lista? ¿A qué se refiere con la lista? Porque les dicen que es diagrama, entonces veo que igual, ¿no? Terminan confundiéndose. O sea, ya la próxima lo voy a dejar con lista nada más. Listo, chicos. Entonces no sé si hay algún otro tipo de preguntas. Y con eso ya tienen ahí todo. Eh, Aquí lo que le estaba explicando aquí, tienes las clases, ahí tienes identificas las clases, el interface, el DAO, el bin, ¿sí? El útil, todas las utilidades, las vistas, simplemente que son los boundaries y la agregación de los formularios, el controlador o los controladores, y ahí viene el gran diagrama de clase. Este es el diagrama de clase, ¿no? Por ejemplo. Claro, no está como en la PPT porque no tenemos esos componentes, como en algún momento les había indicado, ese está hecho en otro tipo de herramienta, ¿no? Entonces ahí está. Este es el diagrama de clase. Ahí está el diagrama de clase. Bueno, esto habría que jalarlo. Ahí tenemos, ¿no? El interfaz, el bin, el DAO, la conexión, el iService, el servlet. Claro, acá las representaciones no son las mismas que en la PPT porque eso está hecho en el Enterprise Architect, ¿no? Y aquí estamos en el Star UML. Una vez que ya tienes todo este diagrama de secuencia, donde tienes acá todo esto viene a ser la vista, todo esto es la vista, ¿no? Este es el controlador, tan solo le he puesto ahí el nombre como tal, y esto de aquí vendría a ser con respecto a la arquitectura en VC, ¿no? Y esto vendría a ser tu modelo. Ese es tu modelo. Pero en realidad todo esto obedece a un patrón de diseño dado. Todo es el patrón dado, ¿no? ¿Listo? De aquí. Ese modelo se convierte en patrón de diseño dado. Entonces, aquí esto es lo que ustedes de alguna manera también van a cambiar porque de acuerdo al patrón que tú apliques en tu proyecto, este diseño va a cambiar, ¿no? Va a cambiar. Muy bien, chicos. Entonces, ¿qué más era? Ujú. Ahí el modelo de datos ya está. Listo. Y finalmente tienes, finalmente. Creo que sea finalmente, chicos, a ver. Ya, esto ya está, el modelo de datos, arquitectura de software, componentes y despliegue. Esto debería ser implementación, ya, que tienes el diagrama de componentes y despliegue. Eso si ustedes ya han trabajado, tienes ahí el de componentes y tienes aquí el de despliegue, ¿no? El de despliegue, listo. Ahí está todo el diagrama, ahí están todos los diagramas. Entonces, en realidad son todos esos los diagramas, pero esto todavía no se ha explicado, ¿no? Esto todavía falta explicar en las siguientes sesiones. Muy bien, chicos, entonces eso sería, antes que me olvide, voy a terminar con la sesión porque no, ahí viene acá estaba ahí vamos a hacer el sorteo, y ahorita el sorteo. Pero voy a terminar con la sesión de clase, ¿no? Nos pasamos de las preguntas a las conclusiones para poder terminar con esto. Tenemos las conclusiones, conclusión uno, listo, con respecto al tema que estamos viendo el día de hoy, elementos de diseño. Facilita la comprensión de interacción entre los objetos, o sea, el diagrama de secuencia y actores, ¿no? Permite visualizar de manera clara cómo los componentes del sistema se comunican, asegurando que el flujo de información sea el adecuado antes de la implementación. Dos, optimizar el diseño del sistema y reduce errores en la codificación, ¿no? ¿No? Las, al modelar las posteriores, ¿no? A ver qué. Optimiza el diseño del sistema y reduce errores de la codificación al modelarlo posteriormente, y eso, ¿no? Ya. Tres, permite validar y mejorar la arquitectura del sistema en la metodología RUP. El diagrama de secuencia se usa para
refinar la arquitectura, asegurando que las clases, objetos, interacciones y mensajes entre objetos se puedan identificar, ¿no? Consistencias en la lógica de negocio antes de programar, evitando costos ¿no? de errores y en etapas que interactúen de manera eficiente y coherente con los requisitos del proyecto. Listo, y ahí tienes tus referencias y eso sería. Muy bien, entonces para finalizar, como habíamos indicado, ya para que de una vez te preparas y presiones a tu grupo, vamos con la votación. Finalmente, ¿algún grupo voluntario, chicos? No, no, no hay grupo voluntario. Entonces veamos el orden de, voy a poner en un bloc de nota y ahí ya ponemos, ¿ya? Rápidamente, a ver. Entonces aquí, miren, ahí está, a ver, veamos quién es el ganador. Había grupo voluntario. Ah, profe, el grupo 4 voluntario, ya, entonces el grupo 2 va a ser el que sigue. Ya está, grupo 4 voluntario, y de ahí sigue el grupo 8. El grupo 8 a ver, uno, 2, 3, ya. Entonces, grupo 4 voluntario, y de ahí ha salido el grupo 8 sería el siguiente. Ya retiramos entonces el grupo 4. Continuamos. Tengo que acordarme que este es grupo voluntario, ¿no? El 6, continúa el 6. 6. Y este fue grupo voluntario. Ya está. Grupo 6, siguiente. Grupo 7, siguiente. Grupo 3, siguiente. Grupo 1, grupo 5. Y terminamos con el grupo 2. ¿Ya? Entonces, ahí está. A ver, son 8 grupos. Normalmente esto empezamos un día, el 24, ¿no? Fecha de exposición sería 24. 8, ya. Entonces, pero el día 24 nosotros tenemos 4, ¿no? A ver, fecha de exposición es el 24, 24 de 04, ¿no? 24, sí, es correcto. De 2026. 24, 1, 2, 3, 4, 5. Yo creo que 5 está bien y dejamos 3 para el otro. Ya está, a ver, entonces 3 para el 27. Ya, 1 para el 27, para el 27 ya está. Muy bien, chicos, entonces eso sería todo. Ya ahí tenemos, esto lo voy a subir. A ver, fechas de exposición. Fecha, fecha de expo. Listo, chicos, entonces ahí está. Sí, Luis, dígame. Sí, profesor, yo soy del grupo 4 y ninguno de nuestro grupo se ha ofrecido para exponer primero. Me Pero parece raro porque dice que somos voluntarios, pero en realidad no lo somos. ahí en el chat dice, profesor Grupo 4 voluntario, Matías. Ah, sí, profesor, me he equivocado, era grupo 5. Sí, sí, sí. Grupo 5. Uy, 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 a ver. Ya no hay Sí, sí, problema. Cambiamos nada más la posición del 4 con el 5. Listo. A ver, ¿cuándo le toca al 4 y cuándo le toca al 5? Hace suerte, ya, pues, ¿no?
Ya está, a ver. A ver, aquí le ponemos al 5 y ya pues, cambiamos con el 4 nomás, ya está, ya chicos. Basta. Listo. ¿Para qué nos vamos a complicar? Listo, ahí está. Ya, muy bien. ¿Algún otro reclamo? ¿Alguien más no dijo que era grupo tal? No, pero tan solo hay un voluntario, nada, un grupo voluntario. Perfecto. Ya listo, chicos. A ver, entonces, esto lo vamos a poner de todas maneras. Como para no confundirnos, mejor dicho, para que no se confundan y digan, profesor, ¿dónde ha puesto? ¿Cómo ha puesto? ¿Qué ha puesto? Ya, esto es en la semana 6. Por lo tanto, en la semana 6 le voy a poner ahí no, fecha de exposición. Ya chicos, a ver, entonces aquí está. Ya, como para que no se olviden, ahí está en la semana 6. Listo. Esta semana 6, fecha de exposición. ¿Listo? Al revés, ya semana 6, fecha de exposición. Entonces, con eso ya nadie es sorprendido. ¿Estamos? Muy bien, chicos, entonces eso sería todo por el día de hoy. No sé si, excepto que alguien tenga algún tipo de pregunta. Si no, ok, eso sería todo. Ya nos estaríamos comunicando el día viernes. Ya estamos en la semana 6, 7, 8 y ahí acaba, ¿no? Claro. A ver, 6, 7, sí, justo. Tenemos 2 sesiones más para de una vez terminar el curso. Listo, chicos. Ujú. Muy bien, eso sería todo. Ya nos estamos comunicando en la siguiente clase. Ya que tengan un excelente día. Hasta luego. Una buena semana para todos, chicos. Les deseo a todos una excelente semana. Pero, profesor. Muy bien, Camilo, hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, Pablo. Hablamos, profe. Nos vemos, hasta luego. Ujú. Gracias, profesor. Sergio, hasta luego. Bien, y cierro, chicos. Nos vemos.